Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy feliz de estar en la casa de Dios y aquí en Northline una vez más. Sorprendido de cómo está creciendo la familia. Gloria a Dios. Sigamos haciendo nuestro trabajo. Nuestro trabajo es seguir impactando a más gente que no tiene esperanza. Y Dios nos escogió a nosotros para que seamos su voz y sus manos. ¿Amén? Ok. Pero ahora los jóvenes afuera. Tony, gracias. Ya se fue Tony. Ah, los abandonás así. Híjole. Son tus hijos, mano. Muy bien. En esta misma plataforma me quejé de que el pastor Alex siempre me tiraba los peores temas. Bueno, hoy tengo que decir que también Dios me regala la posibilidad y el gran privilegio de hablar grandes temas. Y hoy es uno de esos sábados, uno de esos sermones donde son grandes verdades, grandes realidades que no podemos dejar pasar. Y yo quiero comenzar orando porque no podemos escuchar lo que Dios va a decir a través de su palabra con tu problema en medio de tu cabeza. Todos, incluyendo mí, vinimos con broncas, con preocupaciones, con algunas frustraciones, con dolores, con desánimo. Todos. No hay nadie que esté pleno, porque en realidad la plenitud la vamos a lograr cuando estemos en la eternidad. Siempre va a haber algo que nos genera tensión. Entonces, hoy lo que Dios va a decir a través de su palabra es una palabra muy directa, pero quiero que cierres tus ojos porque quiero orar para que ese problema, esa tensión, eso que te está incomodando, preocupando, tensionando, lo saques a un lado. Señor, te pido que ahora abras nuestras mentes, que se vuelvan receptores claros, limpios, para poder comprender, para poder entender y asimilar tu palabra. Y te pido que cada uno de nuestros corazones se vuelvan esponjas, que absorban, que se nutran, que atesoren lo que vos vas a decirnos otra vez de tu palabra. Haz lo que tengas que hacer, Padre, y que tu Espíritu Santo tenga la libertad de moverse y hacer lo que tenga que hacer hoy. Con cada uno, con cada familia, con cada hijo, con cada persona y con todos los que estamos aquí, incluyendo los que somos parte. Hoy, Padre, nos sujetamos y nos sometemos a tu presencia para que obres con verdad. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Después de varios sábados, finalmente llegamos al fin de esta serie más, donde hemos estudiado acerca de la fe y de una manera práctica, para no estar siempre definiendo lo que es la fe, estudiamos varios personajes bíblicos para ver cómo aplicaron la fe, cómo vivieron la fe. Y estos personajes nos ayudaron a entender ciertos aspectos de la fe. Por ejemplo, que la fe le agrada a Dios y le da lo mejor. La fe confía, obedece. La fe me saca de la comodidad
y me lleva a la incomodidad. La fe adquiere riesgos, toma riesgos y no retiene nada, suelta. Es muy fácil hablar, soy un hombre de fe. Pero qué difícil y qué desafío es vivir por fe. Ahora, lo que más me llamó la atención es que cuando estudiamos cada personaje, por más que están en el salón de la fama, ya sabes, y son héroes dentro de este hermoso libro, héroes de la fe, en realidad cada uno de ellos fueron personas normales, imperfectas, que en realidad no fueron escogidos por su estatus espiritual. No fueron porque estaban acá a este nivel teológicamente, acá en relación con el Señor. No, en realidad fueron escogidos por su disposición y fueron determinados como héroes por su obediencia. Entonces nos vamos a encontrar que cada uno de los personajes tenía aspectos buenos, pero también batallaban con broncas, como nosotros. Entonces, nos vamos a encontrar que Abel era justo, pero sufría problemas de vulnerabilidad. Noé, obediente, pero problemas de alcohol. Perdón, sí, léanlo. Después de que salieron del arca, se emborrachó. Lean la historia, así los pico. Abraham, un devoto, un ejemplo, pero con problemas de mentira. Sara, fiel, pero escéptica. Isaac, un tipo pacífico, pero con problemas de favoritismo. Jacob, perseverante, pero con serios problemas de engaño. Moisés, un valiente, pero con frecuentes ataques de ira. Gedeón, sumiso, pero con serios problemas de dudas. Barak, íntegro, pero reticente. Sansón, fuerte, pero súper mega indisciplinado. Jefté, sabio, pero muy imprudente. Rahab, decidida, pero sin un solo valor. David, conforme al corazón de Dios, pero inmoral. Samuel, un gran líder, pero con serios problemas de negligencia para disciplinar a sus hijos. ¿No te identificás con uno de ellos? Bueno, no dije todos, uno aunque sea. No sé si te das cuenta que no son perfectos. Te das cuenta que son iguales a nosotros. Y si por alguna razón escuchabas esta serie y decías, pero ellos son héroes, en realidad no fueron héroes por lo que eran, sino por cómo actuaron. Lo que los define como héroes realmente es la forma en que Dios los usó, pero traían broncas. Y te recuerdo cómo terminó la semana pasada Hebreos 11, 39, 40, que lo volví a desempolvar, que hace mucho que no predicaba Hebreos, este capítulo, y para mí volvió a ser un aire fresco. Porque dice el versículo 39, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Escúcheme esto. Ellos no vieron la promesa cumplida del Mesías. No lo vieron. Vivieron por fe, obedecieron todo el momento mientras esperaban. Sufrieron, murieron y seguían esperando. Los persiguieron, los encarcelaron y se cansaban de esperar. Ellos esperaban la promesa, ellos fueron obedientes y nunca vieron lo que ellos enseñaban, la promesa. Todos en héroes porque corrieron en fe, escucha esto, la primera parte de la carrera de relevos
porque ahora nos pasaron la estafeta para que nosotros sigamos corriendo la segunda parte. Por eso el verso 40 dice, y esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Y la expresión perfectos sin nosotros significa completados. La carrera comenzó con ellos, no vieron la promesa, nos dan la estafeta y nos toca seguir corriendo como ellos. Así que, si hubiera una nueva lista de héroes de la fe, podríamos calificar. Porque somos iguales. Escúchame bien. La historia de la redención es una sola historia, no dos. No son ellos y nosotros. El pueblo de Dios es uno solo. No son dos. Ellos comenzaron y nosotros tenemos que terminar. La diferencia es que ellos esperaban mirando hacia adelante. Nosotros avanzamos mirando hacia atrás, recordando lo que pasó. Lo que ellos esperaban, nosotros ya lo sabemos, pero se nos olvida. La carrera tiene una sola meta y es Cristo. Así que está en nosotros, y ahí te va esta frase. No ser recordados por cansarnos antes de llegar a la meta, sino que en el futuro nos recuerden porque corrimos en fe sin perder la esperanza en medio de un mundo de aflicción y de dolor. Nosotros decimos gracias, que en 2000 años digan lo mismo de nosotros. Por eso el capítulo 12, en este capítulo se nos revela el secreto para poder resistir, porque está difícil. No es fácil. Y podríamos decir, es que cada vez está peor. No, cada etapa de la vida y de estos 2000 años hubo cosas catastróficas, así que todos pasaron por momentos muy difíciles. Pero hoy nos toca vivir en este momento con estas circunstancias y son difíciles las circunstancias. Entonces, ¿cómo hacemos para correr con fe? Porque en esa carrera vamos a correr sobre cemento, sobre arena, sobre rocas, sobre espinas, sobre barro, con luz, a oscuras, con viento o con lluvia. Pero no podemos dejar de correr. Y hay un secreto que es lo que yo quiero desarrollar. Y al final vamos a orar sobre esto que nos dice el autor de Hebreos, que no se sabe quién es. Algunos dicen puede haber sido Pablo, pero literariamente es muy diferente. Así que digamos que el autor de Hebreos, inspirado por Dios, nos enseña que tenemos que, sea cual sea nuestra circunstancia, fijar nuestros ojos en Jesús. Y qué interesante que habla de fijar los ojos mientras corremos. Y ahora yo quiero explicarles por qué habla de esto y tengas en tu mente y hagas una autoevaluación. No de tus circunstancias, sino de dónde están puestos tus ojos. Déjame darte algunas razones para poder entender por qué debemos fijar nuestros ojos en Jesús. Número 1, porque Jesús sufrió. El autor, hablamos de nombres extraordinarios de la fe, pero ahora nos dice que fijemos la mirada en Jesús, porque fijar la mirada en alguien no es lo mismo que mirar a alguien. Nosotros miramos y admiramos a todos los héroes de la fe de Hebreos 11, pero ahora él dice, ahora hay que fijar la mirada en Jesús. Todos los héroes mostraron una fe muy valiente, pero el ejemplo supremo de coraje y de fe solo lo vamos a encontrar en Jesús. Una de las cosas que más me llama la atención de la vida de Cristo es que mientras más crecía su popularidad, más crecían sus enemigos. Jesús enfrentó una cultura de cancelación y de destrucción
desde el principio de su ministerio. Todos lo querían destruir y todos querían cancelar su autoridad. O sea que él, mientras caminaba, era un ataque constante. Por eso no hay forma de correr sin fijar los ojos en él, porque a pesar de todo, él nunca sacó los ojos del Padre. Así que él tiene autoridad para ser un modelo, porque en el medio del sufrimiento miró al Padre y él dice, ahora mírenme a mí. Ahora, mirá lo que explica Hebreos, qué es lo que empieza a suceder mientras corremos. Dice el capítulo 1b. Por tanto, también nosotros, ahora hablando no de los héroes de la fe, de nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. Ahora, déjame hacer una pausita ahí, porque hay una interpretación de este verso que anda dando vueltas por ahí, que invita a imaginar que estamos en un estadio con las tribunas llenas de santos que han muerto, que han ido al cielo, más todos los ángeles mirando hacia abajo a los que estamos corriendo en la tierra y nos echan porra y nos animan y nos aplauden para que no abandonemos. ¡Wow! ¡Qué imagen! ¿Habías escuchado eso? ¡Qué mentira! Eso no es verdad. En ningún lugar de la Biblia dice que cuando lleguemos al cielo vamos a mirar hacia abajo. En ningún lugar de la Biblia dice que los que mueren nos van a reconocer y nos van a animar. Entonces, ¿qué significa cuando el autor dice que estamos rodeados de una nube grande de testigos? En realidad se está refiriendo a todos los héroes de la fe de Hebreos 11. Dicho de otra manera, como todos ellos, los héroes de Hebreos 11, corrieron la carrera antes que nosotros, ahora son testigos, pero no de cómo corremos nosotros, sino del valor de vivir en fe. Ellos no se nos echan porras. Ellos son testigos de que vale la pena correr. Ellos están diciendo, vale la pena sufrir, vale la pena esperar la recompensa. Como ellos lo vivieron, ahora ellos lo confirman. Vale la pena fijar la mirada en Jesús para lograrlo a pesar de las circunstancias. No echan porras, ellos confirman que vale la pena. Por eso son testigos. Y después agrega, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Ahora, en el mundo atlético, una cosa es entrar en calor y otra cosa es correr. El corredor entra en calor y normalmente usa sudaderas, usa pantalones largos, a veces usa hasta pesas en los tobillos para simplemente calentar los músculos, pero a la hora de correr tiene que sacarse todo ese peso de encima hasta quedar con lo mínimo, hasta quedar con lo básico, porque si tiene lo mínimo y lo básico se reduce la resistencia, la energía y la velocidad. Así que va lo más ligero posible. Por eso ese dicho que dice, si querés viajar lejos, viaja ligero. Ahora, los atletas entrenan para perder peso y acercarse lo más posible al 0% de grasas en sus cuerpos. Por eso tienen que ser muy cuidadosos de lo que comen y de cómo se ejercitan. Interesante el caso de Asafa Powell. Fue el más veloz en Jamaica, pero el sobrepeso por causa de las drogas hizo que se volviera lento y lo disciplinaron. Quiso sacar una ventaja y le fue mal. No es el caso de Johan Blake, otro corredor jamaiquino, llegó a correr 100 metros antes de Usain Bolt en 9.69 segundos y como se obsesionó con su cuerpo, el sobrepeso lo generó por sus músculos y tener una sobrecarga de músculo los descalificó del oro olímpico. A ver, por eso en esta carrera, que es más de resistencia que de velocidad,
no hay que correr con sobrepeso, porque el sobrepeso distrae y nos desenfoca de mirar a Jesús, que en realidad ese es el objetivo del pecado. En un mundo ideal corremos mirando a Jesús, cargamos el pecado para que corramos sin mirar a Jesús. Ahí perdemos resistencia y no llegamos a la meta. El propósito es simple. El secreto es claro. No dejes de mirar a Jesús. No dejes de mirar a Jesús. No dejes de mirar a Jesús. Pero circunstancias, dolor, amargura, de repente fracasos, de repente me desenfoca, una tentación. Y lo primero que el enemigo quiere no es que dejemos de correr, es que corramos sin mirar a Jesús. Por eso ellos son héroes. Porque a pesar de todo lo que pasaron, jamás sacaron la mirada de Jesús. Pero eran tan imperfectos como nosotros. Pero pastor, yo soy delgado. No meta la panza. Javier, no meta la panza. Es que estoy hablando del sobrepeso espiritual. El sobrepeso espiritual puede venir por el excesivo trabajo, por una mala administración, por deudas, por adicciones, por mentiras, por abandono, por descuido, pero nunca por comida. Mira lo que sigue explicando el autor. Fijemos la mirada en Jesús. Y ahora le pone dos cualidades, porque Él es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Y la palabra iniciador significa originador, fundador, pionero de la fe. Por eso podríamos decir que fijamos nuestra mirada en Él, porque Él es el ejemplo supremo de una vida de fe. Es como si el autor de Hebreos estuviera diciendo, les di ejemplos, muy buenos ejemplos, pero necesito mostrarles cuál es el ejemplo. Jesús es alguien que durante su vida jamás se distrajo, jamás se enredó con el pecado, y eso le permitió vivir mirando fijamente a su Padre. Y te acordás de todos los demás, ¿no? Personas extraordinarias, pero que en algún momento fallaron. Jesús jamás. Por eso Él no dice que miremos a los héroes de fe, sino que miremos al ejemplo. Y justamente vivimos en un momento de la historia de la humanidad donde toda la cultura y toda la sociedad, especialmente a la generación Z y todas las nuevas generaciones, la sociedad nos empuja a mirarnos a nosotros mismos como si nosotros fuéramos especiales y nos transformamos en héroes sin esfuerzo. Yo tengo valor, yo logré esto, yo demuestro esto. Y es toda una imagen de algo que no soy. Escucha esto, el único que puede ser mirado con fijación en medio de la carrera es Jesús. Y no sé si te acordás de una historia extraña que aparece en el libro de Números. Los israelitas siguen, ya está terminando el éxodo, y vuelven a quejarse, como siempre se quejaron, ahora por falta de agua y pan. Y dice la historia que el Señor mandó contra ellos, los israelitas, estaba Moisés por ahí en el medio, serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieran. Así que Moisés intercede delante de Dios y le dice, Dios, momento, calma. O sea, por favor, danos una solución porque no quiero que mueran. Y el Señor le dice a Moisés, hazte una serpiente y ponla en un asta, y todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta, y los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Entonces ahora los traigo al Nuevo Testamento. Jesús está hablando con Nicodemo
Y Jesús le dice, como en aquel día levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado del Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea y lo mire, tenga vida eterna. Si lo miramos, no solo somos salvos, sino que vamos a poder correr en medio de esta carrera de obstáculos hasta llegar a la meta, para que alguien más continúe y pasemos a estar en la lista de los nuevos héroes de la fe. Además, fijamos su mirada en Él no solo porque Él es la meta, sino porque Él ya corrió primero. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que si miramos nuestros pies es porque creemos que podemos controlar nuestro ritmo. Si miramos a otros corredores es porque nos importa ver quién va más rápido, quién está mejor vestido. Si miramos a la gente en las tribunas es porque necesitamos aprobación y aplauso. Si miramos el paisaje es porque no me importa la meta, me importa disfrutar y sentirme bien hasta que llegue a la meta. Pero si miramos a Jesús es porque mi enfoque, lo único, es llegar a la meta, más que pasarla bien hasta que llegue a la meta. Así que, si Jesús sufrió, es el modelo perfecto para nosotros fijar nuestra mirada en medio del dolor. En segundo lugar, no solamente Él sufrió, sino que tuvo la capacidad de soportar el sufrimiento. Una cosa es sufrir, otra cosa es soportar el sufrimiento. Dice el verso 2 que Jesús soportó la cruz. Y está más que claro que uno de los objetivos del autor es que entendamos que vos y yo no seguimos a Jesús para pasarla bien, sino para aprender a perseverar en fe hasta llegar a la meta. Y la palabra acá es perseverancia. Perseverancia viene de hipomone. Hipo debajo, mone permanecer, o sea, permanecer debajo. Dicho de otra manera, mantenerse bajo presión, aguantar, soportar firme, presión, 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 ataque, presión. Nunca parece que hubiera paz, pero claro, la paz te la da Jesús. La perseverancia es como una estampilla postal que se queda pegada a la carta y solamente sale cuando llega la carta a su destino. Por eso el mayor enemigo de la perseverancia no es la distancia, es la adversidad. Y no es casualidad que hoy en día la gente no soporte mucho el permanecer por comentarios negativos, por rechazo, por amenazas, y te la agarras no solamente con la iglesia, sino con Dios. Y Jesús es el modelo. Además, no es casualidad que la mayoría de los ateos un día amaron a Jesús, pero se les hizo tan difícil seguirlo que ahora lo rechazan porque tenían tantas expectativas que no se cumplieron, que se olvidaron que es caminar en fe. Y no esperar lo que yo quiero, sino caminar en fe, sin esperar nada. Por eso el mismo Jesús dijo, el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato dice, ¡qué alegría! Conocí al Señor. Pero como no tiene raíz, como no profundiza, como no crece su fe, dura poco tiempo y cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, se va. El fijar los ojos en Jesús te permite echar raíces. Si vos asistís y no mirás a Jesús, va a venir un vientito y te va a sacar. No es asistir, es mirar a Jesús. La perseverancia es algo que necesitamos, pero que no se aprende ni leyendo ni memorizando. La única manera de desarrollar perseverancia es cuando hay dificultades. Más dificultades, más aprendemos de la perseverancia. Sin dificultades no habría necesidad de ser perseverante. ¿Para qué? Aprovechar la perseverancia no es algo que vamos a tener que desarrollar en el cielo. ¿Para qué? Por eso Jesús es el ejemplo supremo, porque nadie pasó por más dificultades que Él y tuvo esa capacidad por mirar al Padre de tolerar
lo que era intolerable. Y por último, con esto termino. Fijamos nuestra mirada en Él, porque no solamente Él sufrió, no solamente soportó el sufrimiento, sino que se gozaba en el sufrimiento. Dice el verso 2, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y encima menospreció la vergüenza que significaba ser crucificado en la cruz. Ahora, esto es muy extraño y roza lo incomprensible. Porque Jesús tuvo la capacidad de no enfocarse ni en el sufrimiento, ni en la cruz, ni en la vergüenza de la cruz, sino que se enfocó en lo que nos esperaba después de la muerte a vos y a mí. Y eso le daba gozo. Estaba sufriendo y ya estaba pensando lo que iba a pasar con nosotros y decía, vale la pena, vale la pena. Y lo mantenía fuerte y lo mantenía enfocado. Y la manera en que estaba sufriendo. Déjame recordarte su sufrimiento. La muerte por crucifixión era de los inventos romanos y se especializó más dolorosos de ejecución conocidos por el hombre. No solamente la muerte era un hecho, porque el que era crucificado no tenía chance de no morir, sino que esa muerte era lenta, podía durar hasta semanas hasta que la persona muriera, y con el fin de que el condenado reciba el mayor tormento por el dolor y por la gente que lo iba a ver. Ahora, déjame recordarte detalles del sufrimiento. Lo sabés, pero creo que para este momento viene la pena y vale la pena recordarlo. Él fue arrestado en un jardín. De repente se lo llevan ante autoridades y lo procesan con 6 juicios. Lo declaran condenado o culpable. Así que él mismo carga la parte superior de la cruz, que se le llamaba patibulum, con un peso de aproximadamente 75-80 libras, más o menos 35 kilos, una distancia bastante larga, porque él caminó desde la corte hasta el lugar de la ejecución, pasando por el medio de toda la gente que se burlaba, le escupía y lo insultaba. Al llegar al Monte Calvario, tomaron clavos largos, afilados, y clavan en el medio de sus muñecas, simplemente para que no se desgarre la carne, porque si hubieran clavado acá, se podía cortar la mano, pero siempre clavaban acá para que estos 2 huesos, entre el tibio y el ratio, sostuvieran el brazo. Además, clavan en el medio de sus pies, los 2 pies juntos, porque no solamente el cuerpo tenía que apoyarse en las manos, sino en los pies. Empezaban a romperse los huesos, y después de romperse los huesos, como ya no podía apoyarse, comenzaban los calambres en todos los músculos del cuerpo. Entonces, una vez que empiezan los calambres, comenzaba a haber problemas para respirar, ya que para respirar en una cruz había que levantarse, tomar aire y agacharse. Pero como los huesos están rotos, como hay calambres, ya no se puede uno levantar, así que definitivamente uno muere de asfixia. Y encima, que está viviendo todo este dolor físico, él pasa por un momento de dolor mental porque a su propio padre le dice, ¿por qué me has desamparado? Él lo entiende y él dice, perdónalos, pero lo primero que sale es, me siento abandonado. ¿Cómo puede haber gozo en medio de esta situación? ¿Cómo puede haber gozo en medio de tanta humillación? Y es increíble
porque profetas en el Antiguo Testamento respondían esta pregunta. Esto es una cosa, ahí te das cuenta cómo el hilo conductor es una cosa inspirada por Dios, donde desde Génesis 1 es todo un hilo conductor hasta llegar a Jesús. Entonces nos encontramos con Isaías que dice: después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de nosotros. Jesús, sabiendo lo que su muerte iba a lograr en nosotros, siente satisfacción mientras está con un dolor intolerable. Judas, aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin manchas delante de su gloria con gran alegría. No está hablando de nuestra alegría, se refiere a la alegría de Jesús al poder presentar al Padre como un trofeo de salvación a cada uno de nosotros. En medio de los clavos, de los calambres. En otras palabras, el gozo que le esperaba no se refiere a que él iba a estar finalmente sentado a la diestra del trono del Padre, sino que el gozo era que nosotros ahora íbamos a tener acceso a estar con él por la eternidad. ¿Cómo no vas a fijar tus ojos en él? Jesús sufrió. Jesús soportó el sufrimiento. Y Jesús se gozó en el sufrimiento. Muchos plantadores están mirando. Les pedí que vieran esto, porque no la están pasando bien. Gracias por estar ahí. Uno de ellos está esperando un trasplante de corazón. Otro de ellos acaba de morir su hijo de un derrame cerebral y no pudo volver a su país a verlo. Gracias, Johnny, por estar firme en California. Hay uno de ellos que su esposa tiene cáncer y mañana tiene su sermón listo para predicar. Hay otros que necesitan un milagro financiero porque están plantando en estados demasiado costosos y siguen dándole. Eso solamente quiero darles un consejo si me están mirando ahí. No me miren a mí, soy imperfecto. No miren a la organización. Al único que tienen que mirar en el medio del dolor es a Jesús. En este lugar hay algunos de ustedes que tal vez están pasando problemas familiares. No fijes tus ojos en la siguiente terapia. Mayra, Alex, tus 3 hijos son 3 joyas con un propósito que ni siquiera se imagina. Algunos de ustedes pueden estar pasando un problema de salud. Toñito, no fijes tu mirada en lo que va a decir el doctor el jueves. Poné tu mirada en Jesús. Él controla absolutamente todo en tu vida. Y todo va a estar bien porque Él tiene el control de tu vida. Hay varios que necesitan milagros migratorios. No pongas tu mirada ni en Telemundo, ni en las siguientes leyes, ni lo que haga el gobierno. Poné tu mirada solamente fija en Jesús. Para seguir corriendo en esta carrera, no hay forma de sacar la mirada de Él, porque si la sacás, te vas a perder. Y no me refiero a perderte porque la salvación es tuya, pero vas a distraerte, vas a perder tiempo, te vas a desgastar, vas a cansarte y hay un propósito para tu vida. Ahora, voy a hacer 2 tipos de llamados hoy.
Un llamado es para aquellos que siguen a Jesús, pero la circunstancia es tan grande que en este momento el llamado no es poner tus circunstancias delante del Señor. No, esa es otra predicación. Yo reconozco que tengo un problema. No, esa es otra predicación. Hoy el llamado es: reconozco que saqué mis ojos de Jesús. En este momento la circunstancia no importa. Quedó a un lado. Ahora vamos a lo más importante. El cierre de todo lo que aprendimos es para ahora, para que veas a Jesús e imites a los héroes de la fe. Reconozco que saqué los ojos de ti, Jesús. Si este es tu caso, quiero que te pongas de pie. Ya, no voy a perder mucho tiempo. Si sacaste los ojos de Jesús, quiero que te pongas de pie. Porque el dolor te tiene atosigado. Ponete de pie. Gracias, varón. Gracias, varón. Gracias. Si yo estuviera sentado, me pararía. Es muy simple enseñarlo, pero es difícil vivirlo. Es difícil decir: estoy viviendo una circunstancia, pero Señor, no saco los ojos de ti. Las circunstancias a veces confunden, distraen, y uno empieza a correr para cualquier lado. No saques tus ojos de Jesús. Eso no significa que no lo amas. Pero hoy es la decisión. Tu problema no se solucionó, pero hoy salís de acá decidido y comprometido a no sacar tus ojos de Él. Ahora, el segundo llamado es más complicado, porque puede haber alguien que diga: ¿cómo voy a mirar a alguien que no conozco? Y eso es grave. ¿Cómo puedo hacer para mirar a alguien si ni siquiera lo conozco ni tengo una relación con él? Bueno, Jesús mismo lo dijo: el que cree y el que mira a Jesús es salvo. Entonces hoy a lo mejor no volvés tu mirada a Él porque la habías perdido. Hoy descubrís lo que es vivir con Él y mirarlo a Él, para que ahora, a partir de ahora, no creas que mañana todo se solucionó. No, mañana es domingo y después llega el lunes y llegan los problemas, pero con una diferencia. Mis ojos están puestos en alguien que entró en mi corazón y ahora decido tener una relación con Él. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.